Hola, muy buenas tardes, profesor, compañeros. Por causas mayores me veo en la necesidad de expresar mi exposición en formato de video, pero cumpliendo con la orden del profesor de cumplir con la tarea, pues aquí les traigo mi presentación. El día de hoy nos toca presentar al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue expresidente de 1982 a 1988, así que esta es su historia por parte de su sexenio. En el sexenio del presidente de la Madrid, él nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Él es hijo de padres mexicanos. Miguel de la Madrid estudió Derecho en la UNAM y tuvo un posgrado de Administración Pública en la Universidad de Harvard. Él fue conocido como parte del selecto grupo de funcionarios públicos de altos rangos como la élite extranjera, donde ellos estudiaban en universidades de alto prestigio. Él fue incorporado al gabinete de José López Portillo por sus excepcionales destacamientos en universidades privadas y aparte por sus altos conocimientos en la política. En mayo de 1979 fue invitado por el presidente Portillo a integrarse a su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto, básicamente a organizar el dinero del país. Fue postulado por el PRI como candidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos para que el viernes 25 de septiembre de 1981 fuera oficialmente el candidato del PRI. ¿Sería candidato por parte del PRI o sería electo por el presidente como es la costumbre tradicionalista del PRI, elegir a su propio candidato? Pues básicamente en su toma de posesión venció las elecciones del 4 de julio de 1982. Asumió el cargo en diciembre, el 1 de diciembre de ese mismo año, sucediendo a López Portillo. Él ingresó en una campaña electoral y a su cargo como presidente con una frase sobre la renovación de la moral social. Esto debido a que el país pasaba en una complicada inflación, por el cual en el sexenio de López Portillo había pasado por parte de los yacimientos petroleros y ahumado por la caída de la bolsa de valores también, esto causando la devaluación del peso. Fue un momento muy complicado en donde dos secciones anteriores había sido un exceso de gasto público. Básicamente se afrontaba a una crisis económica abundante. Ahumado de esto, pues básicamente el rezago social que había por parte de la inflación económica y ahumado a esto los problemas sociales donde se podrían extender posibles actos de guerrilla o también confrontaciones sociales de los partidos públicos lo hacía sumamente complicado. Entonces básicamente se afrontaba a problemas sociales, políticos y económicos exuberantes, demasiado complicados para cualquier funcionario público. Así que, ¿qué fue lo que empezó a suceder a partir de su sexenio? Básicamente, el 20% de la ocupación laboral había pasado a ser una ocupación de empleos callejeros. Básicamente no facturaban, no pagaban impuestos, era comercio improvisado básicamente. Entonces la economía no fluía correctamente. Básicamente no se podía tener una subsistencia como de los pagos hacia el gobierno como del gobierno hacia el pueblo. Entonces la economía no fluía correctamente. Las empresas se habían retirado en el sexenio anterior y tenían que regresar. Poco a poco empezaba a fluir el dinero mientras se contenía la inflación. La inflación se contuvo 6 meses tras un acuerdo con los empresarios y con la deuda pública que se tenía para que la inflación no siguiera creciendo. 6 meses después la inflación volvió a crecer. Debido a que solamente se pudo haber conseguido una contención de 6 meses a la inflación de los precios. Aunado a esto, en la política sexenal, pues se creó la Secretaría General de la Federación de la Contraloría. Esto debido a que se tenía que regular los gastos públicos de la nación. ¿Por qué? Porque la nación gastaba excesivamente dinero en
construcciones innecesarias o regulaciones a inversiones públicas en diferentes partes del país. Esto complicaba el exceso del gasto público. Entonces esta fue una de sus innovaciones de la Madrid para poder seguir continuando con su regulación a toda la política interna del país. ¿Cuál fue el gran problema? Que se revelaron dentro de todos estos problemas políticos, que había una corrupción dentro del sindicato petrolero. Esto lo que hizo fue que se viera mal, pues básicamente la administración del gobierno, en donde se encontró por parte de la Contraloría General de la Federación un robo de 5.000 millones de pesos en ese momento. Actualmente sería mucho más dinero. El problema fue que pues básicamente el director general de Pemex, quien se encontraba en ese momento, pues se le encontró culpable, y viendo de qué manera limpiar la imagen, se le daba menos peso a la situación, porque pues básicamente era Miguel de la Madrid el que era actual presidente del sindicato petrolero. Después de esto sucedió algo muy insólito. El PAN ganaba las elecciones de Chihuahua, en donde se veía un mal reflejo por parte del PRI como parte del partido socialista democrático. Se veía mal ante otro partido que ya estaba ganando terreno. El PAN como principio ganó las elecciones de 7 municipios, y el PRI se percataba que el PAN empezaba a tomar fuerza. Básicamente para las elecciones de gobernador se tomaban decisiones muy difíciles por parte del PRI, en donde no se permitía que hubiera básicamente más seguidores del PAN. A la gente que se formaba como parte de los funcionarios de casilla para las siguientes votaciones, se les quemaban sus hogares, se les daban amenazas o incluso eran asesinadas las personas. Era muy perceptible que había una corrupción y una manipulación de las elecciones. Entonces, para las elecciones de gobernador del estado fue una situación muy complicada. El estado se veía envuelto en una revuelta social por parte de los seguidores del PAN. Se hicieron bloqueos y manifestaciones masivas de prácticamente todos en su totalidad simpatizantes del PAN, que eran prácticamente muchos porque eran 3 partidos políticos: el PRI, el PAN y el partido de izquierda, en donde el PAN predominaba. Las elecciones fueron ganadas por el PAN, en donde esto fue un llamado muy alarmante para el PRI, y más por el presidente de la Madrid siendo priista, en donde se dio el básico carpetazo chihuahuense, donde se cerraba en conclusión que el PAN había sido victorioso. ¿Esto por qué? Porque las elecciones fueron muy escandalosas a nivel internacional, donde el segundo partido de la nación mexicana estaba tomando territorio básicamente. Y esto le abría las puertas a 3 enemigos muy antiguos de la nación, que era la iglesia, Estados Unidos y los empresarios. Entonces decidieron concluir las elecciones bajo investigación si era corrupción o no, y darle la oportunidad al PAN para poder tomar experiencia de estos enemigos, que podría pasar si otro partido tomaba el poder. Básicamente esta fue una época muy difícil para el sexenio de la Madrid. La economía de México estaba en rezagos muy importantes. Aproximadamente cada año la inflación subía un 200%. Entonces era un momento muy indispensable saber el manejo del dinero del país y cómo solventar la crisis. La crisis pesaba más para las clases bajas y medianas, excesivamente para las medianas, ya que las bajas tenían un rezago económico donde no percibían la crisis tanto como la clase media, ya que la clase media pasaba de ser rica o ser pobre, básicamente. La caída de la bolsa de valores de Nueva York tuvo efectos en la bolsa mexicana de valores, lo que hizo que la deuda externa creciera, pero el gobierno tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo con el Banco Mundial para tener pagos más chiquitos, con plazos más largos, y pues que no se viera reflejado tanto en
vaya, los impuestos a pagar por este pago más alargado. Entonces, pues era evidente que el país sufría por una crisis económica. Ya se había perdido por completo la oportunidad de ser un país primermundista y pues quedar como un país desarrollado en concreto. Los fraudes económicos eran cubiertos por diferentes sucesos en el sexenio, donde pasaron situaciones complicadas, básicamente el terror. Y las complicaciones sobre la crisis económica fueron creciendo con estos momentos de terror, donde pues básicamente el horror en persona lo vivieron por primera vez nuestros abuelos, nuestros padres, toda la gente mayor que conocemos y que incluso falleció. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de más de 7 grados escala Richter, en donde la Ciudad de México y sus alrededores fueron devastadas por un sismo. Básicamente la sociedad mexicana vio a la muerte en persona. Un desastre de naturaleza impredecible azotó la Ciudad de México, dando fin a la gran mayoría de estructuras de la Ciudad de México que no estaban hechas para soportar un sismo de esta magnitud. Básicamente, el desastre cobró la vida de miles de personas. No se tiene el conteo exacto en primera instancia de cuántas personas fueron en el primer sismo. Ahumado con los problemas sociales, el rezago económico y un desastre natural, la sociedad mexicana en la Ciudad de México estaba golpeada, devastada y aplastada básicamente. Miguel de la Madrid, al momento del sismo, se encontraba en Los Pinos. Él tomó de una manera más tranquila el sismo debido a que no lo percibió como tal. En Los Pinos, por estar dentro de una zona más rocosa, se percibe un poco menos fuerte a comparación del valle, que está en una zona fangosa. Al ver el rezago general de la población tratando de ayudar a la gente a auxiliar, fue la primera vez que se vio un apoyo social sin importar la clase social, la clase política, ni el nivel socioeconómico, donde se unieron para ayudar a la gente. Como gente adinerada, como gente pobre, metía las manos, ingeniándosela de qué manera ayudar a la gente. Dentro de sus tareas podrán haber escuchado que de hospitales se sacaron bebés vivos, que salieron personas básicamente arrastrándose de los escombros. Básicamente, Miguel de la Madrid declaró como un desastre de no una emergencia nacional, sino menospreciando que el desastre se podía controlar por parte del gobierno, siendo un desastre que el mismo gobierno podía controlar y que no se necesitaba del apoyo internacional para poder sobresalir de este. Hubo un segundo sismo donde al día siguiente terminó de derrumbar los edificios. Terminó de
alimentar las esperanzas de la gente donde podría creer que sus seres queridos estaban a salvo o donde se podría rescatar gente de edificios ya dañados o donde estaban atrapados. Básicamente, la naturaleza fue a terminar lo que empezó. El alimento a una crisis social tan profundo que ese día fue inolvidable para mucha gente. Fue difícil, básicamente. Y lo puedo describir de esa manera porque nuestra generación lo ha vivido. Y por como me lo relataron, fue algo que no se puede olvidar. Y básicamente no se puede superar. El gobierno nunca dio la cifra real de los muertos y la ayuda internacional llegó hasta el segundo sismo. Prácticamente el gobierno aceptó la ayuda internacional porque estaba tan limitado con los recursos y con el material para poder hacer frente a este problema de crisis social tan fuerte y tan profundo que el gobierno sentía que estaba perdiendo su papel como un gobierno. El mayor problema que se tuvo dentro de todas estas crisis fue que el presidente de la Madrid minimizó todos estos problemas. Básicamente se estaba convirtiendo en el enemigo número uno de la nación por falsas ideas que él mismo se planteó, falsas esperanzas que se planteó y una falsa imagen que se tenía a sí mismo con el pueblo. Una sociedad indefinida que no sabía, con todos estos problemas que ya persistían, si era bueno o malo. Tenían una costumbre básicamente de pobreza o de riqueza. 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. ¿Esto por qué? La sociedad campesina estaba emigrando básicamente a las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, en busca de oportunidades. Con esto humando, pues, las colonias populares en las diferentes partes del Valle de México. Se fueron colonizando cerros, básicamente. Y los invito a que puedan buscar fotografías antiguas de sus padres si no vivían, sus abuelos si no vivían en la Ciudad de México, cómo eran las colonias populares. Donde yo vivo es una colonia popular, donde vivió mi padre, mi madre eran colonias populares y lo pude ver cómo era el crecimiento de estos asentamientos de gente que vivía en lugares básicamente de condiciones más difíciles. Aunado a esto, la inflación afectó a la economía y aumentaba la inmigración de los campesinos a las ciudades. El consumo social se elevó y esto llegó a que pudiera haber una retención de la inflación. Esto ayudó a que el comercio exterior pudiera ingresar al país y pues llegar a un acuerdo económico entre diferentes países para que la inflación se detuviera en países tercermundistas y en países de vías de desarrollo. Esto ayudó a que México pudiera contener su problema de la inflación y la sociedad empezara a acomodarse de una manera más eficiente. Pero esto no quitaba que hubiera una pobreza mayor. Básicamente, el 60% de la población se encontraba en pobreza extrema. Para 1986, los ojos del mundo miraban a México. Se dio el Mundial de Fútbol y el Mundial de Fútbol tuvo una comparación con el gobierno. Para la Argentina fue un factor importantísimo este Mundial. Para México fue un factor donde era mirado con los ojos de cómo fue su Mundial. La mano de Dios fue tomada como la mano invisible también para la política mexicana.
Muchos vieron la mano de Dios. Muchos no vieron la mano de Dios. Así como muchos no veían las manos invisibles de la política, como muchos la veían. Básicamente el mundial fue comparado como su gobierno, porque el mundial reflejaba una investigación social, una investigación política y una investigación económica de la situación del país anfitrión de este magno evento. Pero lo convertía en una oportunidad para México, para los inversionistas, los países y la política, dar su mejor cara al mundo y poder tener una oportunidad ante el mundo. Se acercaba el fin del sexenio de la Madrid, así que había que planear cómo iba a ser la siguiente movida. La siguiente movida para el siguiente sexenio. El PAN se postulaba como un partido fuerte por el llamado carpetazo chihuahuense. Entonces el PRI podría perder la silla presidencial, así que se empezaron a tomar riendas de cómo se iba a llevar a cabo esta candidatura política. Para empezar, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del legendario Lázaro Cárdenas, se retiró del PRI llevándose la bandera debido a que el PRI ya no era lo que antes era, un partido democrático. Así que, junto con otros viejos funcionarios del PRI, se retiró llevándose la bandera del PRI, recogiéndola para poder tener una idea política de lo que él quería. Así que se retiró un año antes de que fuera la candidatura. Muy tarde, para que pudiera crear su propio partido político, se crea un nuevo partido, el PMS. Sobre el PMS lo postuló como candidato para poder competir por la silla presidencial. Por parte del PRI se postuló a una persona que definitivamente cambió el rumbo del país. Esa persona, básicamente, para mucha gente en el ámbito político y social, es el diablo en persona. Al menos el diablo de México. Por parte del PAN se postuló un candidato de Sinaloa, un inversionista, y las campañas políticas de los tres partidos políticos empezaron su camino al último año. Por parte del PRI está, ya saben quién, por parte de PMS estaba Cuauhtémoc Cárdenas y por parte del PAN estaba el candidato de Sinaloa. Las elecciones fueron muy reñidas, pero básicamente el PRI seguía con manipulaciones en las elecciones, con fraudes electorales y, como siempre, siguiendo controlando las campañas políticas y tomando las riendas del país a su modo.